Bienvenidos y bienvenidas a este podcast Mix Psicológico donde busco empoderarte sobre tu salud mental. Mi nombre es Chris, soy psicólogo y soy tu anfitrión. En este episodio hablaré acerca de los 6 procesos de rigidez mental que hacen que tu vida sea menos satisfactoria. Arrancamos. En la travesía de la vida nos encontramos con obstáculos que pueden convertir cada paso en una lucha constante. Estos 6 procesos de los que voy a hablar el día de hoy, estos 6 procesos de rigidez mental pueden tejer una red oscura en nuestras mentes, haciendo que cada día sea una batalla mucho más intensa de lo que debería de ser. Entonces, el día de hoy voy a estar hablando de estos 6 procesos de rigidez mental y vamos a iniciar con el primero. El primero es la fusión con los pensamientos y con las emociones negativas. Cuando nos fusionamos con nuestros pensamientos y emociones negativas como el miedo, la tristeza, la ira o cualquier otro, nos convertimos en prisioneros de nuestra propia mente, en prisioneros de nuestros propios pensamientos. Estos pensamientos y emociones se vuelven omnipresentes y nublan nuestra visión, ahogando cualquier rayo de esperanza. Te voy a poner un ejemplo. Después de cometer un error en el trabajo, te obsesionas con el pensamiento de soy un fracaso o nunca seré lo suficientemente bueno, y eso te impide ver tus logros y tus verdaderas capacidades. Fusionarnos con un pensamiento o con una emoción negativa es un acto de rigidez mental, porque el contrario a poder, ¿qué es lo que ocurre cuando nosotros estamos enganchados? Cuando nosotros nos estamos aferrados a un pensamiento, una emoción, lo que ocurre es que esta es como si nosotros tomáramos, voy a poner el ejemplo en este caso de tomáramos aquí el celular, ¿no? Tomáramos nuestro equipo y entonces lo pusiéramos frente a nosotros, frente a nuestros ojos, lo más cerca que tú puedas. Si nosotros hiciéramos eso, si nosotros pusiéramos este bloqueo, esto es más o menos lo que ocurre cuando nosotros estamos fusionados con los pensamientos y con las emociones, particularmente con las negativas. Lo que ocurre es que nosotros estamos presentes, estamos en el lugar, pero estamos con esta incapacidad de mostrarnos y de relacionarnos de una manera satisfactoria con nuestro entorno. Nos impide totalmente estar con las personas con las que deseamos estar ahí, estar con ellas. Nos impide realizar nuestras actividades, nos impide tener un día y llevar a cabo acciones que sean satisfactorias. Te puede parecer como un poco extraño que lo ponga así, pero es que eso pasa cuando nosotros nos fusionamos con pensamientos y emociones. Las sentimos totalmente parte de nosotros, y lo que empiezan a hacer es como en el ejemplo de la depresión, son como unos lentes oscuros donde yo me los pongo, veo todo, pero ahora lo veo en un tono mucho más negro. Y eso ocurre también cuando nosotros estamos fusionados con este tipo de pensamientos. Lo que ocurre es, nosotros estamos presentes, pero no podemos conectar con las demás personas, no podemos conectar para llevar a cabo las acciones que verdaderamente hacen que nuestro día sea pleno y sea satisfactorio. Es un acto de rigidez mental porque nosotros nos fusionamos, sabemos que estamos ahí, sabemos que estamos enganchados de eso, pero no lo soltamos. Y eso es a lo que llamo en este caso rigidez mental. Y es que cuando nosotros estamos así, estamos absortos en una idea, en una emoción, en un pensamiento, creemos que ese pensamiento o esa emoción es dueña de nuestras acciones, es dueña de lo que nosotros hacemos en nuestro día a día. Y cualquier idea, cualquier comentario que nos diga que nosotros podemos salirnos de ahí, lo vemos como algo totalmente falso. Y lo vemos como ilógico, porque yo me siento de determinada manera o yo estoy pensando así. Entonces, ¿cómo es posible que tú me digas que hay una alternativa? Pues ese es el tema. Cuando yo estoy así de enganchado, cuando yo estoy así de fusionado, enganchado es otro término con el que le podemos ver o decir, es cuando
nos impide ver más allá, nos impide actuar más allá, a pesar de que estoy completamente bloqueado, completamente obnubilado, completamente lleno de de este humo que me impide ver y me impide conectar y relacionarme con las personas que yo deseo. El segundo proceso de rigidez mental que nos aparta de la vida satisfactoria y plena que podríamos tener es la evitación del malestar psicológico. La búsqueda desesperada por evitar cualquier tipo de malestar psicológico, ya sea ansiedad, angustia, incertidumbre, puede llevar a recluirnos en una cárcel invisible, buscar esta seguridad ilusoria, evitando situaciones desafiantes, pero al hacerlo, también nos privamos de oportunidades de crecimiento y aprendizaje. Por ejemplo, si evitas constantemente las situaciones sociales o desafiantes que podrían provocar ansiedad, como hablar en público o enfrentarte a conflictos incluso cuando tú tienes la razón, limitamos nuestro crecimiento y nuestro desarrollo personal. De tal modo que esta rigidez en este caso se expresa de la siguiente manera y es con el síntoma que aquí le vamos a llamar de la evitación. Y cuando nosotros evitamos el sentirnos mal, piénsalo de esta manera. La evitación es como si yo particularmente soy propenso a tener dolores de cabeza, yo tengo migraña, ¿no? Y entonces imagínate que yo voy en mi día a día y entonces algo de lo que puede provocar migraña es el calor. Y entonces yo veo, oye, ya está subiendo la temperatura. Inmediatamente me voy a tomar el medicamento para la migraña, ¿no? Y dirías, bueno, ahí está bien, ¿no? Porque tú ya sabes que eso produce el dolor de cabeza, produce la migraña, te tomas el medicamento y se acabó. Vamos a decir que es adaptativo, que eso ayuda. Pero si yo aplico eso en cualquier otra situación, anticipándome a que va a haber malestar psicológico, a que va a haber incomodidad y yo simplemente hago una acción para empezar a evitarlo, como en este caso de las situaciones sociales, pero lo podemos ver en cualquier otro aspecto, en cualquier otro ámbito. Por ejemplo, si yo dijera, no estoy cómodo en mi trabajo, tengo esta otra oportunidad, me están llamando para hacerme una entrevista en una empresa y ofrecerme un mejor puesto, pero yo digo, es que ir a otra entrevista, conocer nueva gente, tener nuevas responsabilidades, adaptarme a un nuevo puesto, no, mejor me quedo aquí, mejor me quedo donde estoy. Y entonces, ¿qué hago? ¿Qué termina pasando? Pues que me privo de la posibilidad de crecer en mi entorno laboral. Y eso puede ocurrirme en cualquier situación. Si yo estoy constantemente evitando el sentirme triste, el sentirme mal, simplemente porque puede generar esa incomodidad, lo que está pasando es que estoy en esa rigidez mental, atrapado en la evitación, atrapado en no querer enfrentar aquellas situaciones que, si bien pueden ser incómodas, también me pueden ayudar a ser mejor y a convertirme en la persona que quiero ser. Se me ocurren muchos ejemplos. Por ejemplo, vamos a decir, recuerdo muy bien un caso mío en la preparatoria. Me dijeron, oye, es que falleció el papá de un conocido tuyo. No éramos tan amigos, pero sí hablábamos, sí nos conocíamos. Y yo decía, no, es que yo no voy a ir al funeral de su papá. Y de hecho no fui, terminé no yendo. Pero ¿cuál era? Yo trataba de darle una razón, pero la verdadera razón es que a mí me generaba mucha incomodidad. Yo no quería sentirme triste, ya no quería enfrentarme a la situación de, oye, te voy a dar el pésame, oye, te voy a decir que voy a estar ahí para ti. Y no lo hice.
Y entonces sí me quité un momento incómodo, sí me privé, sí me evité esa incomodidad, esa molestia quizá, pero también perdí la oportunidad de haber estado ahí para alguien que quizá lo necesitaba. También perdí la oportunidad de quizá generar un vínculo con esa persona que a lo mejor no éramos tan cercanos, pero quizá a través de ahí lo pudimos haber sido. Yo perdí la capacidad, perdí ese momento en el que yo pude generar un vínculo mucho más satisfactorio, mucho más significativo con una persona, y lo dejé ir porque me sentí incómodo. Entonces, si nosotros vamos constantemente buscando la comodidad, evitando cualquier momento de incertidumbre por miedo, por pena, por angustia, por lo que tú quieras, me voy a estar privando, y ahí la pregunta es siempre ¿de qué? ¿Qué puede haber ahí que quizá era para mí y lo dejé pasar? El tercer proceso es de rigidez mental, es la desconexión del momento presente. En un mundo lleno de distracciones y lleno de preocupaciones constantes, es fácil vivir estando de manera perpetua en desconexión con el momento presente. Nos perdemos de los pequeños momentos de alegría y gratitud mientras nuestra mente divaga entre el pasado y el futuro, nunca realmente estando presentes aquí y ahora. Por ejemplo, mientras estás en una cena con amigos, te encuentras absorto en tus preocupaciones sobre el trabajo, los problemas familiares, sin poder disfrutar realmente de la compañía y la conversación que está dándose en el momento actual. Estar presentes es una capacidad que se tiene que entrenar, pero el desconectarme y el estar, en este caso, ausente o desconectado, es sumamente sencillo. De hecho, nuestra mente está diseñada para hacerlo así. Nuestra mente está diseñada para que rápidamente nosotros empecemos a divagar y nuestra mente se empiece a ir a otro lado, nuestros pensamientos se van a cualquier otro momento. Hay mil ejemplos, pero yo te voy a poner el que seguro te ha pasado y que si no te ha pasado te va a pasar, y nada más es cuestión de que pongas atención en esto. Visualízate en un restaurante, ¿no? Tú vas a comer y tú pides tu platillo y entonces observas a los alrededores, a las personas, y quédateles viendo un ratito. No se van a dar cuenta de ti. No se van a dar cuenta de ti porque están en su smartphone, están en su teléfono y están concentrados muchos. Incluso me toca ver parejas donde están cada uno con su teléfono, pero además tienen a su pequeño y le ponen una tablet, ¿no? Como para que ahí esté también el pequeño absorto en eso. Y entonces la pregunta es, ¿la comida les sabe a algo? ¿La compañía les satisface de alguna manera? Pues la respuesta es que no, están ahí alimentándose, ¿no? Alimentándose sin prestar el más mínimo de atención, y se quitan ese pequeño quizá placer, porque obviamente nosotros comemos sí porque lo necesitamos, pero también porque es uno de los placeres de nuestra vida, ¿no? Disfrutar de la comida que nos estamos engullendo. Y justamente puedes hacer eso en cualquier momento. En cualquier momento yo puedo estar aquí presente y simplemente empiezo a divagar. En la consulta psicológica eso es una de las herramientas, yo diría, indispensables de cualquier psicólogo o terapeuta, es estar ahí con el paciente. Y los pacientes, en realidad, les diría yo que también lo hacen, también lo saben hacer. De hecho, siempre me tocaba, o no siempre, pero muchas veces, que llegaba la persona a la consulta y me decía, a ver, espérame poquito, apagaba el celular o bien lo ponía en silencio o en modo avión incluso, y ya se lo guardaba. Es que me dice, es que no quiero que me interrumpan. Y justamente, si nosotros hiciéramos eso cuando vamos a convivir con las personas cercanas, a lo mejor no necesitábamos la consulta. A lo mejor esa persona que llega y pone todo de sí, llegaba y ponía todo de sí para estar conmigo en la sesión, a lo mejor si eso hubiera hecho con su
con su pareja, con sus hijos, con sus amigos, en el trabajo, donde sea, a lo mejor no hubiera necesitado la consulta. ¿Por qué? Porque estaba presente, porque se alejaba de ese proceso de desconexión que nos deshumaniza. Entonces, aprender a estar presente es uno de los procesos fundamentales de flexibilidad mental. Y lo opuesto, estar desconectado, estar en este modo automático, estar sí aquí, pero pensando en el allá y en el entonces, ese es uno de los síntomas de rigidez mental que debemos combatir. El proceso número 4 es el alejamiento de tu ikigai o tu sentido de vida, si ya has revisado algunos de los podcasts pasados. Cuando nos encontramos alejados de nuestro propósito o nuestro sentido de vida, nos sentimos como hojas que son arrastradas por el viento sin dirección ni propósito. Nos falta la motivación intrínseca que nos impulsa a levantarnos cada mañana con entusiasmo y determinación. Ejemplos de esto, por ejemplo, tú trabajas en un empleo que no te apasiona solo porque te ofrece seguridad financiera, pero te sientes vacío y sin propósito, sin sentir verdadera satisfacción en tu vida diaria. Ese puede ser uno de los ejemplos, pero creo que una de las formas de verlo, de que estamos con esta rigidez, este alejamiento de nuestro sentido de vida, de nuestro ikigai, se puede ver en cualquier cosa. En el trabajo puede ser muy, muy claro, pero no es lo único. A mí no me gusta nada más centrarme en la parte laboral, porque si bien la parte laboral es una parte muy importante de nuestras vidas, eso de repente nos enseña como que solamente si estoy produciendo solamente lo que produce económicamente hablando es lo que es valioso, pero también puede estar presente y a mí me gustaría cambiar un poquito esa concepción, porque no nada más somos eso. Pero el tema aquí es que si yo no tengo esto, algo que esté generando sentido, acciones que yo diga, es que yo estoy aquí por esto, lo que va a terminar pasando va a generar mucha frustración, va a generar este alejamiento y va a generar esta desconexión quizá con mi entorno y con las demás personas. En psicología es muy fácil que nosotros podamos identificar el sentido de lo que estoy haciendo y que eso, nuestra consulta y nuestro trabajo, otorgue ese valor, porque justamente es lo que nosotros hacemos, y creo que cualquier profesional de la salud se puede identificar con ello, ¿no? Cualquier médico, cualquier enfermera, nutriólogo puede decir, yo estoy haciendo algo con sentido porque estoy ayudando a esta persona que está pasándola mal y le estoy ofreciendo una alternativa, una ayuda. Pero no todas las personas tienen ese tipo de trabajo. Si llegaban pacientes, por ejemplo, que habían estudiado o que trabajaban en algo de software, que trabajaban en algo de, por ejemplo, aquí hay una empresa de lavadoras, entonces en una de cables de lavadoras, ¿no? Entonces, o sea, ni siquiera hacían las lavadoras, hacían los cables de las lavadoras. Entonces imagínate que yo soy un ingeniero que trabaja en una fábrica que hace cables para lavadoras. Y yo voy todos los días y trabajo y cobro mi sueldo, pero digo, o sea, ¿y luego qué? ¿No? O sea, ¿de qué manera mi trabajo contribuye a que a sentir esa satisfacción de mi vida? ¿De qué manera esto da sentido a mi existencia? ¿De qué manera estoy yo contribuyendo al mundo, si tú lo quieres ver, a la humanidad, ¿no? De repente puede haber esa desconexión, a pesar de que podamos de alguna manera justificarlo, ¿no? Porque cualquier cosa, cualquier trabajo contribuye, pero el tema es que luego podemos sentirnos de esta manera. Y si yo no lo puedo encontrar en el trabajo, no significa que yo nada más tome el trabajo y diga, aquí está tu trabajo, muchas gracias, ya me voy a construir casas para los más necesitados. No se trata de eso, porque
el trabajo dignifica y genera algo y lo tienes por una razón, pero quizá yo lo puedo meter en otras de mis aspectos de mi vida, de mi vida cotidiana. Yo lo puedo meter en mis tiempos de ocio, algo que dé significado y plenitud. Pero el tema es que si yo estoy alejado de eso, lo único que va a pasar es que me voy a encontrar con una vida en la que, pues sí, va avanzando y quizá económicamente va bien, pero al final yo volteo y digo, pero es que yo no siento que esté aportando lo que a mí me gustaría aportar, yo no siento que esté dando, que esté retribuyéndole al mundo, a las personas, a mi entorno, todo lo que se me dio. Y ahí es cuando tengo que darme cuenta de esa desconexión que existe entre mi persona y mi sentido de vida o mi ikigai. El quinto proceso de rigidez mental que te impide tener esa vida satisfactoria es la realización de acciones no útiles. Estar atrapado en la rutina de realizar acciones que no nos sirven ni nos benefician nos sumergen en un pozo de estancamiento y frustración. Nos movemos en círculos sin avanzar hacia nuestro objetivo ni alcanzar ninguno de nuestros verdaderos potenciales y sobre todo nos detienen o nos están alejando de acciones relacionadas con nuestro ikigai o con nuestro sentido de vida. Un ejemplo, pasas horas navegando por las redes sociales o viendo televisión, evitando las tareas importantes que te acercarían a tus metas personales y profesionales. Esto quizá ya lo he dicho varias veces, pero nosotros podemos definir como útiles o no útiles, no me gusta decir inútiles, prefiero útiles y no útiles, las acciones de nuestro día a día. Ahora, ¿cómo las definimos o cómo hacemos esta separación? Las acciones útiles son aquellas cuando nos sentimos, nos podemos despegar, nos podemos desenganchar o desfusionar de nuestros pensamientos y emociones y podemos actuar verdaderamente en favor de nuestro sentido de vida, nuestro ikigai, ¿no? Aterrizado acá. Yo estoy en una dieta, estoy con ansiedad, estoy con hambre, estoy con ganas de algo dulce, de algo grasoso, lo que sea, y yo digo, yo tengo todo esto, tengo el pensamiento de que quiero algo dulce, de que quiero algo grasoso, tengo la emoción de que me siento molesto, de que estoy en la dieta, no estoy consiguiéndolo, pero a pesar de eso digo, bueno, ahí están los pensamientos, ahí están las emociones, pero a pesar de ellos, yo voy a elegir cenar fruta o cenar esta ensalada, ¿no? Y entonces eso me acercó a mi ikigai, a mi sentido que era mi salud, el trabajar por mi salud. En otras formas, yo aquí tengo el pensamiento de nadie te está viendo, nadie le importa que estés subiendo videos, a nadie le interesa lo que tengas que decir y entonces yo digo, bueno, ahí están esos pensamientos, gracias mente por recordarme que soy un fracasado, pero a pesar de eso voy a actuar y voy a hacer mi transmisión del día de hoy y voy a decidir hacerla cada miércoles a las 9:30 en twitch.tv/ChrisNunesP. Y esas son las acciones útiles, cuando estamos despegados, cuando estamos desfusionados de los pensamientos y las emociones negativas. Pero tenemos del otro lado las acciones no útiles, aquellas que fuera de acercarnos a este ikigai, en realidad nos están alejando, nos están llevando por el camino contrario y justamente cuando nosotros estamos fusionados a los pensamientos y emociones es cuando difícilmente o cuando estamos atrapados en la idea de que el contexto y lo que me está ocurriendo o las etiquetas que tengo sobre mí mismo son más poderosas que mi decisión de actuar. Ahí es cuando en el mismo ejemplo de la dieta que estoy haciendo mi dieta y entonces me llegan los pensamientos de que eres un obeso, agarro mi panza y agito mi panza y digo, es que ¿cómo puede ser posible? Y digo, ¿sabes qué?
a la goma lo de la dieta, ya me voy por una hamburguesa y unas papas, ¿no? Y me las estoy comiendo, me las estoy atragantando, pero ni siquiera las estoy disfrutando y ni siquiera lo estoy haciendo con gusto, lo estoy haciendo molesto, lo estoy haciendo enojado y lo estoy haciendo enganchado de esos pensamientos, y a eso le llamaría que serían las acciones no útiles. Cuando yo estoy aferrado a esas emociones y pensamientos negativos, cuando yo estoy tan enganchado que ni siquiera, o sea, que estoy como en piloto automático, ni siquiera prestando verdaderamente la atención a lo que está pasándome. Ahora, igual en el mismo ejemplo de mí, haciendo la transmisión, que yo dijera, ¿sabes qué? Hay 8 personas nada más aquí viéndome. Esto no vas a llegar a ningún lado, nunca vas a crecer, mejor apaga la transmisión. Y entonces yo le diera aquí finalizar la transmisión, ¿no? Porque me siento enganchado de eso. Ahí sería el otro ejemplo. Pero no existen en sí mismo una definición o una lista de estas son las acciones útiles y estas son las acciones no útiles. Prácticamente cualquier acción podría caber en las dos, siempre y cuando veamos el contexto de la persona. El contexto y mi situación actual es lo más importante. Por eso siempre se habla de que no existen recetas en salud mental con respecto a mí, ¿no? Porque todo va a ir enfocado a mi Ikigai, todo va enfocado a mi contexto y en mi persona. No es nada más de que estas son las acciones útiles, haz 10 de estas al día y ya estás del otro lado. Estas son las acciones no útiles, no hagas ninguna de estas y ya saliste, ¿no? No, eso no existe. Las acciones útiles y las acciones no útiles están o se definen bajo mi contexto, mis necesidades y mi momento, porque a veces también en este momento algo que puede ser útil es esa determinada acción, pero pueden pasar los días o pueden pasar las meses o años y me doy cuenta de que ahora ya necesito esa acción, esa misma acción ya no me es útil, ya tengo que cambiarla por esta otra y entonces esta pasa a ser una acción no útil. El sexto proceso es el apego a etiquetas negativas. Nos aferramos a etiquetas negativas sobre nosotros mismos como fracasado, inútil, indigno, la que tú quieras, que nos limitan y nos impiden ver nuestras propias fortalezas y posibilidades de crecimiento. Por ejemplo, te identificas constantemente como perezoso, como flojo, como fracasado, basándote en errores del pasado o dificultades presentes, sin reconocer tus esfuerzos y tus logros reales, algo que se haya realizado actualmente. Y esto pasa mucho en procesos como la depresión o cualquier otro. Ahorita pongo la depresión porque es uno donde es muy claro cómo el paciente o la persona que tiene depresión se aferra muchísimo a las etiquetas en las que se conceptualiza a sí misma como el fracaso o como lo negativo o como la persona más miserable, que no se lo merece, que no puede avanzar, que no puede crecer, se considera a sí misma lo peor, se considera a sí misma lo más bajo y está enganchada con esa etiqueta. No se la podemos quitar, no se la podemos hacer, oye, pero es que has logrado esto, es que has conseguido esto otro. Nada de eso le ayuda a la persona. ¿Por qué? Porque esa persona ya se casó con una etiqueta, ya se casó con lo que es y cree que esas palabras, esas frases, ya no son simplemente cosas que le dice su mente, sino que son de alguna manera como que están inyectadas en su ADN, ya forman parte de ella y ya de ahí no puede salir. Ese estancamiento con esa etiqueta, con mi diagnóstico, pero sobre todo con el pensamiento o con la emoción, también es un síntoma de esta rigidez mental, porque la persona no alcanza a ver que esas solamente son frases, esas solamente son ideas de nuestra mente que tratan de quizá por el motivo que tú quieras, por un motivo evolutivo, por un motivo de supervivencia o por un motivo de que la vida desafortunadamente implica este malestar y este dolor,
pero esta persona se siente como que ella misma es el fracaso, ella misma es la pérdida, ella misma no va a salir adelante. Y esto ocurre en la depresión, pero ocurren en muchas otras situaciones. Como pudieran ser cosas no quizá de salud mental, pero también quizá como, no sé, en la obesidad, en la diabetes, en la misma ansiedad. ¿Cómo considera la persona que ella es el problema, ¿no? Que ella está prácticamente como arropando todas esas etiquetas, todas esas clasificaciones. Y justamente a veces también nosotros en salud mental se contribuye un poco a esto porque hay una idea del diagnóstico que de repente las personas utilizan para justificar el por qué se sienten mal o por qué se sienten derrotadas o por qué se sienten como que han fracasado, y usan el diagnóstico como una etiqueta que les permite justificar eso, ¿no? Si a mí ya me dijeron, bueno, es que yo tengo trastorno bipolar, bueno, entonces quiere decir que yo tengo que agarrar ese trastorno bipolar, yo soy parte de eso, yo soy el paciente con trastorno bipolar y entonces puedo hacer esto y esto y esto y esto y no pasa nada. Y siempre hay que tener bien claro esto, las etiquetas diagnósticas o los diagnósticos como tal no son para clasificar personas, no se crearon, más bien no se crearon, no es crear. Bueno, sí se creó una clasificación, entonces vamos a decir que sí es crear, pero las etiquetas diagnósticas no son para clasificar personas, son para clasificar trastornos, son para clasificar un grupo de signos y síntomas que ocurren en una misma persona y que llevan un proceso más o menos similar. Se utilizan para guías de tratamiento, guías de terapia, pero no es para clasificar a una persona. Y también, así como estas clasificaciones se tienen que quedar muy claras de qué se está hablando, quedar muy claras en que nunca se trata de ponerle a una persona, es que tú eres rojo y solamente vas a ser rojo y toda tu vida vas a ser rojo y nunca vas a poder ser más que rojo. No se trata nunca de eso, y los profesionales de salud mental tienen que trabajar en ello y en hacer conciencia, pero yo como persona también tengo que darme cuenta de que yo les decía a los pacientes, yo soy el arbolito de Navidad y todas las esferitas son las etiquetas que me quieren poner, pero yo soy el arbolito de Navidad y las esferitas son las esferitas, no son parte del arbolito de Navidad. El arbolito de Navidad está ahí, puede visualizarse a sí mismo el arbolito, puede ver todos los adornos que le han puesto, todas las etiquetas que le quieren colgar, pero el árbol es el árbol y las esferitas son las esferitas y no tenemos que mezclarlas. Entonces, reconocer estos procesos de rigidez mental es el primer paso hacia la liberación, hacia sentirme más libre, más en paz con mi salud mental, y con valentía y con determinación podemos desatar los nudos que atan nuestras mentes y abrirnos a la posibilidad de una vida mucho más plena y mucho más satisfactoria, que es lo que nos merecemos por ser personas. La búsqueda de la flexibilidad mental y la aceptación de uno mismo nos guiarán hacia la luz en medio de la oscuridad, trayendo consigo la promesa de un mañana mucho más brillante. Y si tú quieres saber más, pues revisa el resto de mis videos que hablan sobre el lado más positivo. De hecho, acabo de subir uno sobre el episodio pasado, hablaba de ser más feliz, de cómo guía para ser más feliz, y este viene como a ser la contraparte. Esta podría bien haberse llamado guía para ser infeliz o guía para tener una vida miserable. Si tú quieres tener una vida miserable, aférrate a todos estos 6 procesos de los que hablé el día de hoy.
Muchas gracias por haberme acompañado. Nos vemos en el próximo episodio. Yo soy Chris y te recuerdo que este podcast se grabó en vivo en mi canal de twitch.tv/Chris Nunes P los miércoles a las 9:30 de la noche por si quieres unirte. Nos vemos porque también tengo Facebook, Instagram, Threads, YouTube, Twitter, TikTok y en todas me encuentras como Chris Nunes P. Gracias y nos vemos a la próxima.